Muchas gracias, Eugenia. Qué preciosa palabra, qué capítulo tan bonito, el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Qué joya, llena de perlas. Es curioso cómo la palabra de Dios, a pesar de que llevemos toda la vida leyéndola, hay momentos en que redescubres pasajes, capítulos enteros, en los que encuentras una mina de tesoros espirituales, ¿no? Y para mí lo ha sido este capítulo 10, del que ya os comenté alguna cosa el domingo pasado, y que está, el otro, hace 15 días, y que está lleno de tesoros espirituales, como os decía. Tenemos instrucciones para la vida. El capítulo 10 está precedido y concluido por esta frase: instrucciones de Jesús para ti. Entonces, dice el primer versículo que hemos leído, llamando a sus 12 discípulos, les dio, perdón, es el versículo 5, ¿no? Después de llamar a los 12 apóstoles, dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones para la misión que les encomendaba. Les dio las instrucciones necesarias. Cuando acaba el capítulo y empieza el capítulo 11, dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar a otro lugar. ¿Vale? O sea que, como veis, realmente esta es la palabra clave que nos habla. ¿Qué contiene el capítulo 10? Instrucciones. ¿Las necesitamos? Esta es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Necesitamos este tipo de instrucciones? Pues si estás interesado en la vida de Jesús, y deberíamos estarlo mucho, deberíamos estar no solo muy interesados, sino enamorados de la vida de Jesús, nos interesarán estas instrucciones. ¿Sabéis? He descubierto una perla ya sabéis que ahora pues en la mayoría de los hogares hay una posibilidad amplia de canales de televisión, de radio, de buscar por internet, ¿verdad? Antes, ¿qué teníamos? Cuando llegaron las teles a nuestros hogares, yo era muy pequeño, ¿qué teníamos? La 1. No te tenías que romper la cabeza, ponías la tele y ya está, le das al botón, no había mando, no había canales, la 1. Después, con el tiempo, llegó la 2, ¿no? Pero ahora que tenemos tantas posibilidades de elección, es más fácil equivocarse y ver cosas indebidas, ver cosas improductivas. Os recomiendo, si tenéis posibilidad, una serie que se llama Chosen, en inglés, Chosen. Chosen, diríamos en castellano, C-H-O-S-E-N, Chosen. Bueno, esto significa escogidos, los escogidos, The Chosen, los elegidos. Es una serie que creo que tiene 16 episodios, 16 capítulos, sobre la vida de Jesús. ¿Vale? Entonces está en castellano, lo puedes ver en castellano, cómodamente, y yo la estoy viendo en inglés para entrenarme para la boda de Cristina, que es este viernes, y toda la familia de él habla o alemán o inglés. Entonces estoy viendo algo en inglés, digo, qué mejor que la vida de Jesús. A ver si así se me destapa el oído lingüístico, Bueno, pues como os decía, me ha gustado, he visto algunos capítulos y me ha gustado. Es especialmente útil porque la serie quiere ser fiel a los evangelios. No sé si lo consigue, Esto cada cual tiene que evaluarlo por sí mismo. La serie pretende ser fiel al relato de los evangelios, y lo que he visto me ha gustado, pero ya sabéis que tenemos que ser como aquellos de Berea, ¿no? Que lo examinan todo y lo comparan con las Escrituras para ver si es así realmente. Lo que se dice de Jesús es como lo que nos podemos encontrar al leer los Evangelios. Así que, como os decía, vamos hoy a reflexionar en la vida de Jesús y de una forma muy especial en estas instrucciones para la vida.
¿Necesitamos instrucciones? Las instrucciones son muy importantes. Yo no sé si vosotros conocéis una empresa sueca que tiene los colores, en sus logos y productos tienen los colores de la bandera sueca y que te vende los muebles, no te los vende baratos, pero además te los tienes que montar tú. ¿Verdad? No sé, yo no quiero hacer propaganda, ¿eh? No sé si conocéis esta empresa, ¿eh? Pues bueno, si como yo os habéis encontrado alguna vez delante de un libro de instrucciones y una serie de tornillos y piezas raras de metal, de madera, de todo tipo, sabréis que como no sigas las instrucciones al pie de la letra, el mueble no va a quedar bien. Cuando acabes de montar verás que hay alguna parte del mueble que no encaja bien o que no es la correcta, ¿no? Que lo de adelante va atrás o al revés. Bueno, pues cuanto más importante es que sigamos las instrucciones para la vida que nos da la santa palabra de Dios. Instrucciones para la vida de parte de nuestro Señor y Salvador. Vamos a poner, pues, mucha atención a estas instrucciones de Jesús para cada uno de nosotros. En primer lugar, el Señor da una serie de instrucciones para que cumplamos nuestra misión. No estamos aquí porque sí, tenemos una misión. El título de la serie es Chosen, ¿verdad? Los escogidos. El Señor en Juan capítulo 15 dice, a ver, vamos a ser realistas. El Señor está hablando justo antes de ir a la cruz, porque es el mensaje del aposento alto, justo antes de ir a Getsemaní y de ser traicionado y llevado al Calvario. Y dice, no me habéis escogido vosotros a mí, os he escogido yo a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto y para que llevéis mucho fruto. Hermanos y hermanas, tenemos una misión. Hemos de llevar fruto para la gloria de Dios. El Señor nos ha escogido y nos tiene en este mundo, en este tiempo tan complicado que estamos viviendo, para que llevemos fruto. Y aquí nos da una serie de instrucciones para que cumplamos nuestra misión. En primer lugar, los versículos que hemos leído. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los malos espíritus, los espíritus inmundos, para que pudieran liberar a las personas atormentadas o aún peor, poseídas por espíritus malignos que destruían sus vidas. O sea que el Señor cuando nos llama, nos capacita, nos da poder. Aquí literalmente dice, nos da autoridad. ¿Sabéis que esta palabra es la misma que la que utiliza Jesús cuando dice, a ver si os suena este pasaje, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra? Así que id y haced discípulos, bautizándolos, haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. No hemos de pensar en los catalanes o en los españoles, no, a todo ser humano, a toda criatura. Haced discípulos, porque sabed que toda autoridad me ha sido dada, dice Jesús. Y Él lo primero que hace es darnos, delegarnos esta autoridad a nosotros, para que podamos cumplir la misión que nos encomienda. Y en este caso la autoridad implica un poder para sanar, en primer lugar, para predicar, para sanar, para liberar a las personas que están mal. El Señor les da autoridad sobre los malos espíritus, las enfermedades, incluso la muerte, y a las ovejas perdidas. En primer lugar, Israel, porque se trataba del pueblo de Dios, del contemporáneo de Jesucristo. Pero no se detiene aquí, porque en Mateo 28, cuando nos da la gran comisión, que nunca debería convertirse en una gran omisión, y a veces eso precisamente es lo que sucede, ¿verdad? Cuando el Señor nos da la gran comisión, nos dice, id a todas las naciones y haced discípulos, a todo lugar, a toda nación, a toda etnia, a todo pueblo, a toda criatura. ¿Vale? El Señor no es racista, el Señor no es elitista,
El Señor quiere que el Evangelio llegue a todos. Y la misión que Jesús nos encomienda en estas instrucciones es que proclamemos el Evangelio. Versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se había acercado? Si eran el pueblo de Dios, si tenían el templo de Dios, si tenían el arca del pacto de Dios, ¿por qué podía decir Jesús que el reino de Dios se había acercado a ellos? Porque el Rey se había humanado. Jesús se había encarnado. Él, el Hijo de Dios, Dios Hijo, el Rey, era el Rey de Reyes. Y Él estaba presente, vivía en medio de ellos, les hablaba palabras de amor y de sabiduría de parte de Dios. Hermanos, y estas son las palabras que tenemos en la palabra de Dios, que tanto amamos y que tanto leemos para que la podamos compartir con otros. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Proclamad el Evangelio. Hermanos, Evangelio es una palabra que para nosotros ya tiene un significado muy especial, muy profundo. Pero la palabra euangelion significa buenas noticias. Por lo tanto, no podemos dar buenas noticias tristes, hundidos en la situación de desánimo más profunda, ¿verdad? Estamos dando buenas noticias. Lo debemos hacer con una sonrisa en los labios. Lo debemos hacer como aquel vendedor que sabe que no hay un producto en el mercado mejor que el que él te está ofreciendo. Porque en el caso de los vendedores no es verdad, pero en el caso del Evangelio sí lo es. Es lo mejor que podemos decirle a alguien, ¿verdad? Y en ese sentido el Evangelio es una buena noticia porque nos habla cómo predicaba Jesús el Evangelio, cómo predicaba Juan Bautista, el que preparaba el camino del Señor, el Evangelio. Decían algo muy sencillo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos nos habla de que Dios nos ofrece perdón. Él nos ofrece cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, de tal manera que nos arrepintamos del pecado, que sintamos dolor, pena y vergüenza por nuestro pecado y podamos ser perdonados por la gracia de Dios. El Evangelio es una buena noticia porque el reino de Dios, ese reino que es de amor, de paz, de luz, de gozo, está cerca de nosotros. Y en Jesucristo tenemos la puerta y tenemos el camino por el cual podemos entrar a este reino de paz, de gozo, de luz y de amor. Por lo tanto, es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia porque Dios nos llama a arrepentirnos y a confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Evangelio es una buena noticia porque nos habla de la gracia de Dios, da franc. Decía Eugenia Aller, da franc o el rebut, ¿verdad? Es un regalo de Dios, es gratis, es por pura gracia. No merecemos el perdón, no merecemos la salvación, pero Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, nos ve con estos ojos de compasión y nos da lo más preciado, lo más precioso, que es el perdón y la salvación. Entonces vemos que los discípulos son enviados por Jesús, ¿verdad? Este texto es muy interesante porque dice que a estos 12 discípulos los envió Jesús. ¿Cómo se llaman los 12? Apóstoles, ¿verdad? Este es el nombre propio que los designa. No había más, no había otros. Eran de entre los muchos discípulos de Jesús, había 12 apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Pero la diferencia de estos enviados con otros muchos enviados, te puede enviar un inspector Hacienda, no es lo mismo. Te puede enviar, pues eso, ¿no? Un aviso porque tienes una multa de tráfico, no es lo mismo, es un enviado, pero no es lo mismo. Pero en este caso, lo que caracteriza de una forma totalmente especial a los apóstoles es que son enviados directamente por Jesús.
Y Jesús, al enviarlos, les da poder y autoridad. Mirad, el mismo capítulo 10 nos lo explica cuando al final dice, el versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea que son enviados por Jesús como embajadores suyos que le representan con plenos poderes para predicar el mensaje de Jesús y hacer las obras de Jesús. Sanar, liberar a los endemoniados y incluso, dice Jesús, resucitar a los muertos. Y hay casos así, tanto de Pedro como de Pablo, que han resucitado a personas que habían muerto. Casos de los que tengamos constancia en la Biblia, me refiero. Una vez yo estuve en una campaña y ese señor pretendía haber resucitado a una persona, pero nadie certificó que estuviera muerta. Claro, eso es hacer trampa, ¿verdad? Si el camillero se acercó y le latía el corazón y después el otro dice que lo ha resucitado, oiga, no abusemos de la buena fe, ¿verdad? Si estamos actuando en el nombre del Señor, lo primero es que actuamos con integridad y con verdad y no falseamos las situaciones. Cuando hay una sanidad de alguien que está gravemente enfermo, es eso, una sanidad, gloria a Dios. Pero no es una resurrección. Para que haya una resurrección, la persona tiene que haber muerto. Entonces, el Señor les envía con poder para sanar toda enfermedad, para liberar a las personas torturadas, atormentadas por los malos espíritus que tienen una influencia, a veces un dominio, ¿verdad? ¿Os imagináis la revolución social que supuso ver que Jesús sanaba toda enfermedad de todos los enfermos que se acercaban a Él clamando a su misericordia? Todo tipo de enfermedad, las más graves, las que no lo eran tanto. Jesús sanaba a todos y sanaba todo. Jesús liberaba a todas las personas atormentadas por el diablo. No cesó de hacerlo, no cesó de hacer el bien. Y no solo esto, sino que envía a los 12 y les da la misma autoridad y el mismo poder, y estas personas están haciendo, o sea, Jesús se multiplica por 12 y están haciendo la obra de Jesús. Y después enviará a 70 y cuando vuelven dicen, Señor, hasta los espíritus se nos sujetan. Y Jesús les dice, ay, claro que sí, os he dado autoridad para pisar serpientes, escorpiones y para derrotar toda fuerza del enemigo, pero no os alegréis de esto. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. De eso nos hemos de alegrar, ¿verdad? Y eso resume todo, porque si somos del Señor tenemos esta autoridad delegada, tenemos este poder, tenemos esta encomienda de predicar el Evangelio, ¿verdad? El Señor se preocupa, a veces nosotros nos preocupamos solo por la parte espiritual de las personas, pero Jesús se preocupa por toda la persona, por su salud, si tiene necesidad. Jesús multiplicó los panes y los peces para dar de comer a los hambrientos. Jesús ofreció el agua que quita la sed, el agua de vida. Jesús dio descanso a los que estaban trabajados y cargados. Jesús sanaba toda enfermedad, liberaba de los malos espíritus, pero también se preocupaba del hambre, de la pobreza, de las personas tristes y abatidas. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. No debemos ir por la vida solo con el interés de decir, bueno, si puedo predico el Evangelio, ¿verdad? Los 4 pasos, las 4 leyes espirituales, 1, 2, 3, 4, en 3 minutos lo he explicado y ya he cumplido. No, por favor. Hemos de amar como amaba Jesús. Nos han de importar las personas en todas sus necesidades, en todas las dimensiones de su ser, no solo en un aspecto determinado. Porque si no, las personas al final te confundirán con un vendedor de bienes espirituales en vez de con un discípulo de Cristo que refleja el amor y la misericordia de su Señor.
Mirad, os voy a hablar de un ejemplo en la India, que unos médicos y unos ingenieros pues estaban enviados allí para ayudar humanitariamente en la salud de lugares recónditos de las montañas, de las regiones más lejanas y más mal comunicadas de este gran país que es la India. Y entonces estas personas vieron que juntamente, como eran creyentes evangélicos, juntamente con su trabajo como ingenieros para hacer pozos de agua o como médicos para curar, pues compartían el Evangelio. Y se empezaron a convertir, viendo el sincero amor por las personas en todas sus necesidades. Se empezaron a convertir cientos de personas. Y entonces ahí empezó a nacer una iglesia que eran muchos grupos en diferentes pueblos y aldeas y al final las personas que se habían convertido también querían ser enviados por Jesús para ayudar a otros y así lo hacían. ¿Sabéis cuál era su forma de proceder? Pues se iban a otro lugar, a otro pueblo, a otro lugar recóndito, una aldea en las montañas, y entonces pues intentaban encontrar acogida en aquel lugar y se interesaban por las personas, y si había alguna necesidad o enfermedad, oraban por los enfermos. No decían nada, no predicaban el Evangelio todavía. Primero intentaban ayudar, interesarse, conocer, y cuando había una persona que le necesitaba, la ayudaban. Y cuando había un enfermo decían: yo voy a orar a mi Dios por ti. ¿Y cuándo predicaban el Evangelio? Cuando Dios, en su infinito poder y misericordia, sanaba milagrosamente, como vemos en los evangelios que lo hace, y como Dios lo ha hecho siempre, a no ser de que en vez de orar te vayas al CAP, ¿verdad? Que es lo que hacemos, ¿no? Como tenemos un enorme privilegio de una sanidad súper desarrollada, con grandes medios de diagnósticos, con grandes especialistas, con maquinaria súper sofisticada, y entonces quizás no estamos acudiendo a Dios y vamos directo al médico, ¿verdad? Que no está mal, que no está mal ir al médico, no está mal, pero ¿vamos a olvidarnos de Dios por el hecho de que tenemos buenos médicos? ¿Verdad? Cuando Dios hacía un milagro, estos milagros que Él ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, sanando a los pobres enfermos que no tienen acceso a esta sanidad tan buena que tenemos nosotros, cuando Dios lo hacía, entonces ellos decían: pues mira, al Dios al que he estado orando para que te sane ha hecho un milagro. Y entonces era esa persona a la que le preguntaba: háblame más de tu Dios. ¿Veis qué diferente es de intentar hablar con alguien que no te quiere escuchar, cuando ayudas y oras y esperas el momento propicio y la persona te pregunta? ¿Qué prefieres? ¿Hablar con alguien que no te quiere escuchar y que no te va a sufrir ni un minuto de conversación, o poder responder al que te pregunta del Señor, al que se interesa por tu Dios? Bueno, esto era la forma de proceder de Jesús y sus discípulos. Ellos proclamaban el Evangelio, pero les precedía la fama de su misericordia, de su amor y de su poder para sanar y ayudar a los necesitados en su pobreza, en su hambre, en su necesidad de ánimo y descanso y en todo lo demás. Hermanos, entonces vemos que el Señor Jesús envía a estas personas, los envía a las casas, es decir, a las familias que son dignas. ¿Cuáles son esas familias que son dignas? Lucas explica el pasaje paralelo, dice: cuando entréis en un lugar, decirles paz a vosotros, paz de Dios, Shalom, paz a vosotros. Y dice: y si esa persona recibe la paz de Dios, quédate y habla. Pero si tú notas que esa persona rechaza la paz de Dios, y esa paz de Dios es rechazada y es como si rebotara y volviera a ti, sal de ese lugar, sacude el polvo de tus pies. ¿Vale? A veces no os preguntáis por qué Jesús era tan claro, tan didáctico, tan directo, y cómo a lo largo de los 20 siglos que la Iglesia de Jesucristo
se ha llenado de tradiciones, de costumbres, de intentar llevar estos principios de diferentes maneras que a veces no damos en el blanco. Que a veces las tradiciones ahogan la palabra de Dios, y el Señor nos diría lo mismo que a los judíos: es que con vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Vamos a seguir a Jesús, vamos a ponernos con confianza en sus manos para que Él nos llene de su espíritu y podamos hacer su obra. Porque el mundo, cuando salgamos por esa puerta, el mundo que hay ahí fuera nos necesita como discípulos de Jesús, no como religiosos cargados de tradiciones. Nos necesita como personas que han nacido de nuevo, llenas del Espíritu Santo, que conocen la palabra, que aman a los demás, no como personas que tienen unos ritos religiosos que consiste, por ejemplo, en venir el domingo al culto. No dejéis de venir, que el Señor dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Así que no os voy a exhortar, vosotros ya lo sabéis y además estáis aquí. Se lo tendría que decir a los que no han venido. Así que vamos a orar por ellos para ver si el Señor los lleva a leer ese pasaje de Hebreos capítulo 10 y eso les hace reaccionar un poquito, ¿verdad? Así que Jesús, en estas instrucciones para la misión, nos pregunta: ¿qué tenéis que ser? ¿Valientes o prudentes? Cuidado, quizá he expresado mal la pregunta, adrede, pero lo he expresado mal, porque lo que nos dice Jesús es que debemos ser valientes y también prudentes. Hay el caso de un misionero que se va en piragua, ¿verdad? Un misionero de estos de un país occidental rico, se compra una piragua último modelo, en los remos, se llena la barca de folletos y evangelios y entonces empieza a remar a una isla donde vive una tribu que no aceptan a nadie y que no hay nadie que haya podido predicar el evangelio. Y entonces cuando va llegando a la playa hacen chu, 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 hermanos, lo matan. Pero él ya lo sabía, que esa tribu reaccionaba así ante cualquier persona que intentara entrar en la isla. ¿Vale? Así que has de ser valiente, pero has de ser prudente. Al menos llévate un escudo para las flechas. Y cuando empiecen a caer las primeras, da la vuelta para atrás. ¿Verdad? Lo mataron, un jovencito cargado de buenas intenciones. Hermanos, hay que ser valientes, pero hay que ser prudentes. Porque el Señor nos dice: guardaos de los hombres, ¿verdad? Todo esto está en el capítulo 10, nos hemos quedado en el versículo 8, pero Jesús nos dice en el versículo 16: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres. En otro lugar Jesús nos ha dicho un poco antes: no echéis vuestras perlas a los cerdos, ni echéis vuestras delicias a los perros, os van a despedazar, no lo van a apreciar, ¿verdad? Y entonces yo creo que estamos en esa tensión de que hemos de hacer llegar el Evangelio a los hombres, a todos los que nos rodean y conviven con nosotros, pero siempre con prudencia y con valentía. Si no eres valiente, nunca encontrarás el momento, nunca verás que puedes hacerlo, pero si no eres prudente, lo harás de una forma inadecuada y a veces eso va a repercutir en graves consecuencias contra ti. Y el Señor nos quiere proteger. Guardaos de los hombres. Pero pastor, ¿por qué dice esto? Si los hombres, el ser humano es maravilloso, ¿verdad? El ser humano es... ¡buah! Todo el mundo bueno, si en todos puedes encontrar cosas buenas, en todo ser humano. Sí, claro, alguna cosa buena hay en el ser humano, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y alguna cosa queda. Pero hermanos, el ser humano no seamos
en ese sentido, ingenuos. No seamos ingenuos. El ser humano está completamente afectado por el pecado de arriba abajo. Nuestra voluntad está afectada, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo. El ser humano es pecador, está en rebeldía en contra de Dios. Si Dios no lo remedia por gracia y moviendo nuestros corazones al arrepentimiento y a la fe, el ser humano está en rebeldía en contra de Dios, está bajo la ira de Dios, levanta el puño en contra de Dios. Entonces no nos esperemos que al predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo todos sean aplausos, porque muchos lo rechazan de una forma frontal, incluso visceral. Así que hemos de ser muy prudentes. Mirad, hoy estoy muy desorientado porque me he olvidado el reloj en casa. No hay reloj en la iglesia y no sé qué hora es ni cuánto rato llevo predicando. Paco, ¿qué hora es? Dime. Las 7 menos 5. Vale. No haya... A ver, que no recortes expresamente. Bueno, ¿os acordáis que Roberto Belén decía, ¿quién me da un minuto más? Porque me han quedado cosas por decir. Entonces, ¿verdad? Levantábamos la mano y él contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bueno, me habéis dado 15 minutos más. Tiro para adelante, ¿no? Vale, entonces... Esta sería, ¿verdad? Aquí hay dos frases que son muy bonitas, ¿no? de parte de Jesús para nosotros cuando nos dice guardaos de los hombres porque reaccionan mal al Evangelio de la gracia y al Evangelio de la vida y del arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no os preocupéis, dice Jesús, ¿verdad? No os preocupéis. Bueno, cuando estuvo Manuel con nosotros aprendimos mucho de la evangelización y este pasaje también nos habla, nos destaca un aspecto importante de la evangelización. Mirad, es en el versículo 19. Cuando os entreguen, porque a veces los hombres reaccionan mal y te miran mal o te responden mal, y en aquel caso incluso habían hecho prisioneros a los discípulos de Jesús y los habían encarcelado y los habían llevado a juicio. Y bueno, esto sigue sucediendo. La Iglesia del Señor sigue siendo perseguida hoy. Quizá más que entonces, incluso, ¿no? En países que no son de tradición cristiana, donde no se disfrutan las libertades que disfrutamos nosotros. Entonces, dice, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. No os preocupéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya os será dado lo que habéis de hablar. ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, ¿tú crees esto? Que realmente el Espíritu del Señor, en una conversación delicada, cuando tú dices, Señor, ayúdame, Señor, dame palabras de vida, dame palabras de sabiduría para hablar con este compañero de trabajo, con este vecino, con este familiar. ¿Vosotros creéis que el Señor actúa y su Espíritu te puede ayudar y te puede dar palabras para que esa persona, a veces solo una palabra es como algo que se queda grabado en el corazón de aquella persona? Solo una palabra. Así que vale más decir una palabra guiado por el Señor que 1000 a lo loco. El Señor nos ayuda, no os preocupéis. Y después 3 veces en este pasaje nos dice, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Versículo 26, no los temáis. Fijaros, esto nos pone también, es un tema delicado. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Lo que oís cuando os hablo al oído, proclamadlo desde las azoteas. El Señor nos está diciendo que no tengamos miedo de los hombres.
Lo que debes hacer es tener temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Y cuando tienes temor de Dios, muchos otros temores desaparecen de tu vida. El temor de los hombres, de lo que dirán, de qué pensarán, de qué me harán. Cuando tienes temor de Dios de verdad, eso queda como algo secundario o desaparece por completo. ¿Verdad? Así que no los temáis. 3 veces lo repite Jesús. No temáis, versículo 28, a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es, pues, al que debemos temer? ¿Quién tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno? El Señor. Temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temer a Dios y apartarse del mal es el principio de una vida sabia, que honra a Dios. Así que, hermanos, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Lo vuelve a repetir el Señor cuando dice, a ver, el versículo 31, así que no temáis, Dios es soberano, no cae ni un gorrión al suelo sin que Dios lo permita. Lo dice Jesús, ¿verdad? Me ha gustado mucho la traducción de la Cueva, en vez de pajarillos dice gorriones. No cae ni un gorrión sin que Dios lo permita. El Señor tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza, de todas nuestras cabezas. Pero ¿esto por qué lo dice? ¿Para que nos imaginemos cuánto sabe Dios? ¿El Dios que sabe todas las cosas? No, hermanos, no lo dice solo por eso. Lo dice para que sepamos que el que tiene control absolutamente de todo, incluso de un pequeño pájaro que cae al suelo, es el Señor. De un pelo que se desprende de nuestra cabeza para caer al suelo, es el Señor. El Señor controla todo. Dios es soberano. Él tiene toda la sabiduría y todo el poder. Si solo tuviera poder y no tuviera sabiduría, estaríamos temblando. Si solo tuviera sabiduría pero no tuviera poder, sería realmente un quiero y no puedo. Pero Dios tiene toda la sabiduría y todo el poder para hacer todas las cosas conforme a su buena voluntad. Y Él nos ama y cuida de nosotros. Por lo tanto, no temáis, porque más valéis vosotros que estos pajaritos que el Señor también cuida. ¿Verdad? Qué argumento más bonito. Si Dios se preocupa por un pajarito y lo cuida, ¿cuánto más a vosotros, con la importancia que tienen para Dios sus hijos y sus hijas? Así que no temáis, no temáis. Y concluyo con este precioso pasaje que nos anima a confesar. Versículo 32. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. De nuevo cito al doctor Lacueva, que en esta traducción dice, mira, lo que está haciendo aquí Jesús es decir, la palabra confesar no es ir a un confesionario para decirle algo al señor cura. Eso no es la palabra confesar que encontramos aquí es la misma palabra que nosotros utilizamos, por ejemplo, para homologar. Homologar es dar validez a algo, ¿no? La palabra etimológicamente significa decir lo mismo, en este caso, decir lo mismo que Dios. ¿Y qué dice Dios? Que Jesús es su Hijo y que Jesús, al que los hombres han rechazado y crucificado, Él lo ha resucitado. Y que este Cristo al que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Verdad? Nos tenemos que poner de acuerdo con Dios en confesar, juntamente con Dios, que Jesús es nuestro Señor, porque es Señor de señores, y es nuestro Salvador, porque murió en la cruz por nuestros pecados y nos compró con su preciosa sangre. Así que confesemos a Jesús juntamente con Dios, que da testimonio de Él cuando dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo todo mi amor y complacencia, a Él oíd.
¿Vale? Pues nosotros también tenemos que decir: Señor, yo te confieso, porque tú eres mi Señor y Salvador, te amo, te alabo, te bendigo, y en tu nombre predico el Evangelio, y en tu nombre ayudo a los demás, y en tu nombre pido por aquellos que están enfermos, y en tu nombre acompaño a los que están desvalidos y desanimados. Y haciéndolo así, seguro que el Señor nos da benditas oportunidades de predicar el Evangelio cada día a aquellos que lo necesitan. Porque Jesús advierte: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. ¿Verdad? El que le confiese será reconocido y confesado como hijo o como hija de Dios delante de Dios Padre. Pero el que le niegue, el que durante su vida ha tomado la decisión de rechazar a Jesús y de negarle y ha muerto en este estado, se condena eternamente, porque ha rechazado la salvación de Dios, al Hijo de Dios que traía redención y perdón. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a tener bien presentes estas instrucciones para la vida, que continuaremos, Dios mediante, el próximo día, porque las instrucciones de Jesús también nos hablan de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? El próximo domingo continuaremos con este tema.